Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Para empezar, debo confesarles que me ha tomado tiempo hacerlo. Durante este tiempo he identificado cierto tipo de conductas en mí que debo cambiar, una que otra que realmente es tóxica, que creo que no va para nada alineado con lo que yo siempre voy promoviendo. Pero bueno, no somos perfectos, nos toca mejorar y yo también estoy en el camino de mejorar. Y durante ese tiempo también tuve un intento fallido de grabar este episodio. Y lo digo así porque, número uno, no estaba en el lugar ni con las herramientas que utilizo para grabar el podcast. Estaba en otra ciudad, solo tenía mi celular a la mano, así que lo más práctico en ese momento fue encender la grabadora y empezar a grabar. Y claro, este borrador, llamémoslo así, lo escuché antes de comenzar este episodio en un intento de recordar qué es lo que había hablado en ese momento y qué es lo que había sentido y demás. Y pues estaba muy sentimental. Entonces, creo que ahora que estoy grabando de manera más, entre comillas, oficial, voy a resumir lo que he hablado en ese episodio que ha tomado 1 hora y un poco más. Espero que este episodio no me tome el mismo tiempo, pero que sin embargo eh, traiga consigo las mismas reflexiones y compartirles los aprendizajes que voy llevando conmigo, ¿no? Y a ver si les sirve. Entonces, comencemos. Nuevamente les doy la bienvenida al episodio. No sé si sea bueno o no, pero les cuento que yo soy una persona que necesita hablar, especialmente hablar de todo lo que considero importante. Para mí hablarlo una y otra vez quizás sea mi solución para poder solucionarlo y entenderlo. Y estas últimas semanas, estos días que han pasado, estuvo en mi mente abordar este tema. Porque, entre tantas razones, la que primaba es que mi corazón me lo pedía. ¿Y quién soy yo para oprimir mi corazón y no permitirle expresarse? Yo durante este cortito tiempo que me desconecté con ustedes, conocí nuevas personas y entre estas personas conocí a uno con quien podría decirse que tuve una buena conexión y yo llegué a ilusionarme, me llegué a enamorar, pero también entendí que no todo lo que sentimos y queremos, especialmente lo que queremos, sucede. Y esta fue una de las veces. No pasó como me hubiese gustado que sucediera. Y eso, fin de la conversación. Fin del episodio. No, es broma. A veces pasa que nos enamoramos de alguien que, a pesar de saber que no es recíproco, nuestro corazón se aferra a una pequeña esperanza, aunque nuestra mente ya ha aceptado la realidad. Y nos quedamos más tiempo que el necesario. Pero ese tiempo extra, esos días de más que pasan, por lo menos a mí, me han enseñado que absurdamente, por el amor del otro, puedo quedarme un ratito más. Puedo quedarme un ratito más a su lado, pese a que no me puede dar lo que yo quisiera. Y entonces, en esas pequeñas muestras de atención puestas en mí, yo, por esta ilusión, las interpreto como si fuese algo especial. Sin embargo, recuerdo que llegó un día
que no era la primera vez, pero quizás fue el día en que me dolió más, porque con un pedacito de lucidez que ese dolor me dio, entendí que pese a que yo me dedicara a cuidar de mis acciones para no hacer sentir mal a las otras personas, estas mismas personas no les importaba si sus acciones me lastimaban. Entonces recuerdo que ese día de mi boca salió: ¿pero quién soy yo para él? Yo no soy nadie, así que al fin y al cabo a él no le debería importar. Y como veo, como realmente estoy viendo, no le importó. Ese mismo día fui contra algo que yo censuraba, y era irse sin más, irse en silencio, porque pese a que en ese momento lloré, mi corazón palpitaba acelerado y mis pensamientos en mi mente reflejaban una autopista sin fin. Imaginemos que son esos pensamientos que pasan a toda velocidad, chocando entre ellos y acelerados sin control. Ni siquiera hacer todas estas actividades donde trato de cambiar de foco, de quitarle la atención, fueron suficientes. No cabían en mi cabeza, no cabían en mi lógica hacer yo algo como esto, menos aún con alguien a quien he apreciado muchísimo. Y como les cuento aquí, yo le tenía mucho afecto y se sobrepuso otro pensamiento, que yo misma me estaba lastimando al intentar quedarme más en un lugar donde él no podría darme lo mismo que yo estaba buscando. No estaba dentro de mis posibilidades en ese momento decirle que me iría, porque no podía hacer eso. Me estaba mintiendo yo misma. Yo hubiese elegido quedarme mucho más tiempo. Aún todavía estoy en ese lugar. Quizás ya no hablamos, pero todavía se me hace muy difícil desprenderme completamente. Un paso para mí en este proceso de superarlo es grabar este podcast y contarles a grandes rasgos lo que estuvo pasando. Y espero que muy pronto logre desprenderme completamente de esta ilusión, de este sentimiento que generé a una persona que no me iba a corresponder, porque no sentía lo mismo que yo. Yo reconozco que no fui lo suficientemente valiente para decirle que ya no quería hablar más con él, que me iría y que no quería saber de él. La verdad es que a mí sí me encantaba hablar con él, sí me encantaba saber de su vida, me hubiese gustado sentirme más cerca de alguna manera. Y bueno, también reconozco que yo decidí quedarme, aunque meses antes de lo que pasó hace poco, yo le pedí claridad sobre lo que estábamos siendo y él me diga que no estaba listo para una relación. Yo después de eso debí haberme ido, pero no lo hice. Me quedé más tiempo y en ese proceso no solo terminé sintiéndome más ilusionada, sino que también me lastimé profundamente. Sabía que él no me correspondía, lo sabía perfectamente, pero aún así comencé a quererlo, tanto que llenaba mis días y noches con pensamientos sobre él. Quizás, y esto nunca lo sabré, yo no le importaba de la misma manera que él me importaba a mí. Intenté ser su amiga. Claro que lo intenté. Me repetía constantemente que no podía pasar nada más entre nosotros. Pero hacerlo
era solo una forma ingenua de encubrir lo que realmente sucedía. Me estaba enamorando de un amor no recíproco. Ser consciente de esto último me lastimaba mucho y era yo misma quien se hacía ese daño. Un daño que seguramente él ni siquiera se imaginaba. Según Jean-Paul Sartre, dicen que la ilusión es un mecanismo del deseo que transforma la nada en algo. En el contexto del amor, estas proyecciones muchas veces nos llevan a crear escenarios ideales o expectativas que no siempre coinciden con la realidad. Y en mi caso, mis expectativas y deseos tomaron la forma de un espejismo, transformando lo que nunca fue, entre comillas, una relación recíproca y equilibrada, en un sueño que parecía al alcance de mis manos, aunque muy en el fondo mío sabía que era inalcanzable. Me proyecté en una ilusión donde creía que el tiempo, el afecto o la cercanía cambiarían su postura. Sin embargo, lo único que cambió fue mi percepción de la realidad, al punto de crear un vínculo que existía más en mi mente y mi corazón que en la vida real. Al aferrarme a esta fantasía, no solo me alejé de la verdad, sino que también me herí con la espina de un sufrimiento innecesario, cargando un dolor que jamás debió haber sido mío. Sin embargo, no puedo ignorar que estas ilusiones no nacieron de la nada. Fueron ilusiones sembradas y alimentadas por sus atenciones y a veces por su falta de claridad sobre lo que realmente quería. Su comportamiento, tan confuso como fascinante, me llevó a pensar que quizás, y siempre en esta palabra quizás, había una posibilidad de algo más, cuando en realidad nunca fue así. Esas señales ambiguas construyeron un puente frágil hacia la esperanza, y yo, sin cuestionarlo demasiado, me atreví a cruzarlo, aún sabiendo que podría colapsar en cualquier momento. Me dije, permítete sentir. Pero ahora sé que ese puente no era más que una ilusión compartida por dos perspectivas distintas. La suya llena de indefiniciones y sin saber lo que quiere, y la mía colmada de expectativas que nunca se encontrarían en él. Me doy cuenta ahora que, aunque él decía no estar listo para una relación, también eligió mantener el vínculo, sabiendo lo que yo sentía por él. Quizás lo hizo por atención, por comodidad o porque les resultaba más fácil seguir así. En fin, fue una dinámica donde ambos erramos. Yo al no respetar mis propios límites y él al no ser más firme en establecer una distancia que evitar el daño. A lo largo de esta experiencia, aprendí que muchas veces el problema no radica en lo que la otra persona hace, sino en lo que nosotros permitimos. Yo misma me aferraba a la idea de que era mejor seguir conectada a él que enfrentar el vacío de su ausencia, convenciéndome de que podía manejar el peso de esa relación desigual. Pero este autoengaño solo me llevó a un ciclo de sobrepensar, donde incluso yo me torturaba con preguntas como ¿por qué con otra persona sí y conmigo no? Y ahora entiendo que esta pregunta no tiene respuesta, porque nunca se trató de mí, ni menos de mi valor, sino de sus propias decisiones y circunstancias. Él estaba en todo su derecho de elegir lo que quería. Él podía elegir a la chica que le gustase, y yo no era esa chica. Lo que realmente importa es centrarme más en lo que yo necesito y lo que yo merezco. En retrospectiva, reconozco que me traicioné a mí misma al no cerrar esa puerta cuando
lo necesitaba. Yo me expuse, puse en riesgo mi estabilidad emocional por mantenerlo cerca, aún sabiendo, muy en lo profundo, que ese vínculo no me estaba haciendo bien. Mis dificultades para respetar mis propios límites y aceptar la realidad tal y como era, me llevaron a prolongar una conexión que me hería. Sin embargo, esta experiencia también trajo lecciones valiosas. He aprendido a valorar mi bienestar por encima de cualquier vínculo y a entender la importancia de poner fin a lo que me lastima. Y no es que antes no la valoraba, sino que siempre tenemos que tenerla muy presente. Y eso es muy difícil. A veces nos olvidamos de poner nuestro propio bienestar frente al otro. Pero tengo que decirme a mí misma que por más corazón que le haya metido, a veces toca ser alguien que necesita irse para cuidar su propio bienestar. Haberlo conocido también me recordó algo que creí haber perdido, que puedo volver a enamorarme. Después de salir de una relación amorosa y tóxica que duró años, tomé el tiempo necesario para sanar y eso me permitió abrir mi corazón nuevamente. Saber que puedo yo enamorarme otra vez me llena de esperanza. Y no les voy a mentir, también hay una pizca de alegría, porque entiendo que las relaciones se superan y que el amor puede renacer. Este camino me ha mostrado que en algún lugar está esa persona adecuada para mí. Sea que ya lo haya conocido o aún no, existe ese alguien que me va a elegir como yo lo elijo a él. O bueno, lo elegiré a él. Mientras tanto, sé que mi tarea es seguir valorándome, respetando mis límites y preparándome para recibir ese amor que cuando llegue será una elección mutua y consciente. La vida nos presenta un montón de historias y unas sí son dolorosas, pero se convierten en nuestros más grandes aprendizajes. El día de hoy cierro este episodio con una certeza renovada. El amor no correspondido puede doler, pero también puede enseñarnos sobre nuestras propias necesidades, nuestros límites y fortalezas. Aprendí que no basta con querer a alguien. También es fundamental sentirnos valorados y respetados en el vínculo de manera recíproca. No me arrepiento de haber sido valiente tomando la iniciativa de pedirle a esta persona claridad sobre nuestra relación. Creo firmemente que no siempre debemos ser las mujeres quienes esperan a que el otro tome la decisión de formalizar un vínculo, menos aún cuando lo estamos sintiendo. ¿Por qué reprimir nuestras emociones? También tenemos el poder de hacerlo, de expresar lo que sentimos cuando lo sentimos y también expresar lo que necesitamos para no perder más tiempo en conexiones inciertas. Ese momento para mí fue un acto de amor propio, un recordatorio de que mi tiempo y mis emociones son valiosas. Y por último, aunque me lastimé al prolongar una conexión desequilibrada, esta experiencia me recordó que soy capaz de amar y sobre todo de aprender de las ilusiones que alguna vez construí. Me enseñó que en el amor, la claridad y el respeto propio son elementos muy importantes como el sentimiento mismo. Ahora, entiendo también que decir adiós, incluso en silencio, no es un fracaso, sino un acto de valentía para protegernos y buscar lo que realmente merecemos. Y bien, con esto creo que culmino el episodio del día de hoy. Espero que de estas reflexiones podamos y te haya servido algo, pero si no, ya escuchaste un poquito de lo que me fue pasando, estuve viviendo
y experimentando en este camino que es la vida. Muchísimas gracias, cuídate mucho y nos volvemos a escuchar en un próximo episodio.